A diferencia de lo que muchos argentinos piensan, no todo es malo con el plazo fijo. Tiene también cosas buenas, así que por esas vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con los puntos positivos de hacer plazo fijo. Punto número 1. Bueno, eso es todo. Vamos ahora con los aspectos negativos. Arranquemos con los puntos positivos. No te olvides obviamente de suscribirte y activar la campanita, así cada vez que subimos un video YouTube te avisa. Es gratis, no te cuesta nada, a nosotros nos ayudas un montón y seguís aprendiendo completamente gratuito. Pero vamos ahora sí con el punto número 1. Aprovechar cuando sube la tasa. Como vos sabés, probablemente a nosotros el plazo fijo nos paga un interés, que es esa tasa nominal anual que se conoce. Lo dividimos entre los 12 meses del año y obtenemos lo que nos va a pagar a nosotros cada mes. Ese valor suele ganarle a la inflación cuando aumentan la tasa del plazo fijo. En ese mes que la aumentan, suele ganarle a la inflación. Después, algunos meses después, vuelve a perder, como pasa casi siempre, y como ya hemos explicado un montón de veces en este canal, pero en ese momento puede llegar a ganarle y hay bastantes probabilidades. Tened en cuenta que subieron la tasa desde principios de año del 75%, saltó a 91%. De ahí, como no le ganó a la inflación, la subieron un poquito más hasta 97, ahí le empezó a ganar y ahora hace poquito, cuando volvió a perder, la subieron hasta 118. Por lo tanto, no es que la suben 2-3 puntos porcentuales, esperan algunos meses y te la suben 20-30 puntos a la tasa. Para esto, y como siempre hacemos en Inverarch, nos hicimos un Excel y fuimos obteniendo los datos. Tenemos en cada mes que se aumentó la tasa hasta el momento de este año 2023. Se aumentó en enero, en abril, en mayo y en agosto. En enero, básicamente la tasa de interés que nos empezaron a ofrecer de este 75% anual era un 6,16% mensual. La inflación de ese mes fue de un 6%, por lo tanto a la derecha tenemos la tasa de interés real, que es la diferencia, ¿no?, entre lo que ganamos con el plazo fijo y la inflación. Entonces esa diferencia es del 0,16, o sea, ganó el plazo fijo. Luego tuvimos la suba en abril, que la tasa se fue hasta el 7,47%. rindiendo menos que la inflación, que fue del 8,4% en ese mismo mes, teniendo entonces un interés real del 0,93% negativo. Luego, como te comentaba antes, en mayo la volvieron a subir porque volvió a perder y llegamos a un 8,08%, ganándole esta vez a la inflación y llegando así a un interés real positivo. Por último, llegamos al mes en el que estamos grabando este video, donde subieron la tasa hasta un 9,83% mensual. Y en este caso la inflación no está todavía, o sea, no se sabe la inflación del mes que estamos transcurriendo, pero yo lo que hice fue hacer lo siguiente: agarré la inflación más alta, que fue del 8,4% que tuvimos este año, y le sumé un 10%. O sea, a 8,4 le sumo su 10%, que es 0,84, y llegamos a 9,24. Suponiendo que va a ir ese valor, que es obviamente algo meramente especulativo. Pero en ese caso le seguiríamos ganando a la inflación. Se habla mucho de que la inflación en Argentina va a llegar a los 2 dígitos, es posible, pero yo creo que no va a ser tan rápido como se piensa. Entonces a lo que voy es, históricamente suele, no siempre, acá vemos que no siempre, por ejemplo en abril, pero suele ganar la tasa del plazo fijo a la inflación el mes en el que la aumentan. Así que ahí tenemos el punto número 1. Ahora el punto número 2. El plazo fijo también sirve cuando no tenés conocimiento sobre inversiones. Si vos estás completamente desde cero y no entendés cómo funcionan la bolsa, las criptomonedas, acciones, etc., no te conviene meterte ahí porque estás básicamente haciendo apuestas porque no tenés idea de lo que realmente hay detrás. Por lo tanto, lo ideal para mí siempre es invertir. No obstante, si no sabes hacerlo, el plazo fijo es una manera de perder un poco menos que si no hiciéramos nada. Punto número 3. Es o puede ser una inversión en el corto plazo. Digo puede ser porque cuando no le gana la inflación, al final eso no es una inversión, porque terminamos perdiendo plata, o sea que no nos termina sirviendo. Es más bien un método de ahorro, pero en el corto plazo puede llegar a servir. Si vos me decís, Ariel, el mes que viene tengo que pagar 100.000 pesos de lo que sea, pero yo sé que son 100.000 pesos y este mes yo ya tengo los 100.000 pesos. ¿Qué hago de acá hasta el mes que viene? Bueno, una opción puede ser el plazo fijo, porque es súper conservador, es altísimamente probable que te lo paguen y la plata vos ya sabés que la vas a tener que gastar. Ahora, tener un gasto así de predecible en Argentina tal vez pueda llegar a ser con una tasa de interés fija, en este típico que sacás con la tarjeta de crédito, 3 cuotas. Bueno, en ese caso
puede llegar a ser y te puede llegar a servir. Tal vez algunos inversores me digan, Ariel, ¿y qué opinas de Ualá, Mercado Pago, Tarjeta Naranja, este tipo de fondos que te ofrecen interés diario? La realidad es que tienen la ventaja de que puedes sacar la plata cuando quieras, pero te pagan mucho menos que el plazo fijo, o sea que pierden por mucho más contra la inflación. Así que si es a 30 días un monto fijo, yo sigo prefiriendo el plazo fijo. Así que esos serían principalmente los 3 aspectos positivos o a tener en cuenta de en qué momento o poder hacer un plazo fijo o en qué momento serviría o para quiénes, etc. Y acá quiero hacer una pausa por uno de ustedes, básicamente, una de las personas que están del otro lado. Yo constantemente voy viendo lo que nos mandan, obviamente no puedo ver todo, pero trato de ver la gran mayoría y de responder a lo que puedo. Y me llegó este mensaje que te voy a estar dejando en pantalla. Y la realidad es que es un mensaje que me hizo bajar mucho a tierra porque muchas veces yo todo el tiempo fomento la inversión y realmente considero que es lo mejor que podés hacer, pero es lo mejor que podés hacer si tenés la capacidad de hacerlo. Y la capacidad no me refiero solamente al conocimiento, que también, sino a la capacidad de ahorro, de yo poder generar ese extra y no perder ese extra, que no se me desvalorice con el tiempo. Por lo tanto, considero que invertir es lo mejor, y cuando digo invertir me refiero a bolsa, criptos, etcétera, principalmente bolsa, también podría ser inmuebles, pero solo cuando tenés capacidad de ahorro. Y cuando digo que este mensaje me hizo bajar a tierra, es porque yo me enfoco mucho en eso, pero creo que también es importante dejar el mensaje de si apenas te alcanza para comer, no juegues con esa plata, no la arriesgues. Si tenés la posibilidad de trabajar más y sos joven, trabaja más. Si podés hacer algo para generar más ingresos, hacelo, pero no timbees, no juegues con tu plata, porque con eso comes. Por lo tanto, vuelvo a lo de antes y repito, si no sabes invertir o apenas tenés una mínima capacidad de ahorro, entonces probablemente no sea tu momento de invertir. Ahora, si tenés esa posibilidad de hacerlo, tenés la plata, pero no sabes, te vuelvo y te recomiendo encarecidamente que te capacites, porque de nuevo vas a jugar con tu plata probablemente y termines perdiendo más de lo que ganas, como nos pasó a todos por el desconocimiento. La bolsa no es una timba, pero hay riesgos, como en todo, hay horizontes, hay perfiles, etc. Por lo tanto, puedes aprender gratis, como en este canal, o puedes adquirir una formación profesional, como podría ser Primeros Pasos en la Bolsa, para capacitarte lo más rápido posible. Y no hace falta que te vuelvas un experto, pero sí que tengas los conocimientos base. Por si no sabes, Primeros Pasos en la Bolsa es un curso teórico práctico nuestro. Vas a tener enlace en las tarjetitas en la descripción. Es un curso de pago, pero a lo que voy no es a que anda y compra Primeros Pasos, sino es aprendí a invertir. No importa si es con Inverarch, si es gratis, si es pago, si es con otra persona, pero aprende, porque si no vas a perder plata. Ahora sí, vamos con lo negativo, y no solamente lo negativo, sino las cosas que no te tenés que olvidar a la hora de hacer un plazo fijo. Punto número 1. No hacer un plazo fijo a más de 30 días. No solamente por el interés compuesto, que acordate que si vos haces un plazo fijo de acá a 30 días, ganás esa plata y ahora la reinvertís, o sea, tenías 1.000 pesos, ahora tenés 1.100, reinvertís los 1.100, le vas a sacar más jugo, pero no solo por eso, sino porque en el medio te pueden subir la tasa de interés, y si vos hiciste un plazo fijo a más tiempo, te perdiste de esa suba y de la posibilidad de ganar más con tu plazo fijo. Así que punto número 1, no más de 30 días. Punto número 2, hasta 200.000 pesos podés hacer un plazo fijo, como nos dicen en iProfesional, sin que se informe a AFIP. Por lo tanto, puede ser sin estar justificado, como es que nos dicen ellos. No obstante, al ya estar en un banco, AFIP está informada de todo, así que en cierto punto lo aconsejable es que esté todo blanqueado, pero bueno, se supone que con menos de 200.000 pesos no deberías tener problemas. Si lo haces con más, tampoco deberías tener problema, siempre y cuando esté justificado ese valor. Punto número 3, cosa que no te tenés que olvidar: suscribirte a este canal para seguir aprendiendo, que es gratis y te sirve mucho. Ahora en serio, vamos con el punto 3, pero acordate que nos ayudas un montón suscribiéndote. Ahora, el punto 3 real es que no sirve en largo plazo. Ya lo tenés explicado en ese video y en un montón que hicimos en este canal, pero el plazo fijo no hay forma, al menos hasta hoy en día, de que sirva a largo plazo. No sirve el plazo fijo a largo plazo, creo que está totalmente entendido. Punto número 4. Si vos crees que puede llegar a tener fuerte volatilidad el dólar, o sea, subir o bajar, no te conviene hacer plazo fijo, porque obviamente vas a perder contra la evaluación si hay un fuerte salto. Ahora puede que vos digas, Ariel, pero ¿cómo hago yo para tener idea de cuándo puede llegar a subir o bajar el dólar?
Bueno, principalmente son temas políticos, como por ejemplo las elecciones. Te habrás dado cuenta que en las PASO del 2019 y en las PASO de ahora el dólar se disparó. Es probable que en las elecciones que viene vuelva a tener una disparada, por lo tanto no hagas o no tengas un plazo fijo en ese periodo porque te la estás jugando. No obstante, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo haces para saber, más allá de las elecciones, si te puedes llegar a encontrar con una fuerte suba del dólar? Hay dos formas. Una es suscribiéndote a ese canal y activando la campanita, porque así cada vez que subimos un video YouTube te avisa y te mantienes al tanto de las cosas. Y para estar más notificado todavía tenés nuestro Instagram, que te va a estar apareciendo a algún costado mío seguramente. Y ahí también nos puedes seguir porque cuando haya información, por ahí es donde más rápido la subimos. Ahora bien, probablemente sepas que hay un montón de tipos de cambios. Tenemos el oficial, el solidario, el blue, el MEP, el CCL, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cosa es cómo nos conviene dolarizarnos. Mucho se habla del MEP, de hecho tenemos ya un video explicativo, varios de hecho, explicativos que te los dejamos en las tarjetas, pero lo que me parece más interesante es que está surgiendo hace relativamente poco una nueva forma de dolarizarnos que es a través del broker TIC1000. Esto es, yo pongo pesos, me llegan dólares al broker, pero un tipo de cambio más barato de lo que podemos dolarizarnos por los otros métodos más tradicionales que conocemos. Si querés que hagamos un video explicándote el paso a paso de cómo dolarizarte de esta forma más barata, hacénoslo saber en los comentarios. Obviamente es un broker súper seguro, regulado, tiene una plataforma de las más galardonadas y reconocidas a nivel mundial, así que es bastante bueno. Así que ya sabes, si querés que hagamos el video explicando el paso a paso, nos lo dejas en los comentarios y ahí vos mismo vas a ver a qué precio yo termino comprando los dólares a través de ese broker. Y también vas a tener el enlace en la descripción y en las tarjetitas para registrarte si querés ir haciéndolo para que después puedas hacer el paso a paso. También vas a tener acá un video donde te digo los mejores 5 CDRs para fin de año a mi gusto y creo que te puede llegar a servir. Desde ya, muchas gracias inversores.